Capítulo 45. Desesperación. Banda. Solo sobrevivieron unos pocos miembros de la tripulación de Capone Vege que no habían entrado en el castillo. Sin embargo, presenciar la caída de su capitán ante un almirante dejó a estos piratas aterrorizados. Fue una muerte de un solo golpe. Kizaru había eliminado una supernova con una recompensa de 138 millones de vallas de un solo ataque. Junto con Vege, los piratas tanque de fuego fueron casi aniquilados. No voy a luchar contra ese monstruo. No. No me mates. Perdóname. Dejaré de ser pirata. En un instante, decenas de piratas entraron en pánico y se apresuraron a huir, ignorando a sus capitanes que aún no habían dado órdenes. Bueno, si los dejo escapar a todos, sería bastante problemático para mí. Kizaru chasqueó los dedos. Una ola de haki del conquistador invisible se extendió, apuntando con precisión a los piratas que huían. Antes de que pudieran escapar de la plaza, se desplomaron repentinamente en plena carrera. Esta extraña visión aterrorizó tanto a muchos piratas que se orinaron en el acto. Sin saber que los que huían solo habían quedado inconscientes por el haki del conquistador, los piratas restantes asumieron que Kizaru los había matado a todos con solo chasquear los dedos. Primero, hirió gravemente a Kid de un solo golpe. Luego, mató a Capone Vege de un solo golpe. A ojos de estos piratas, la amenaza de Kizaru había alcanzado proporciones demoníacas. ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! Usopp, Chopper y Koby se acurrucaron juntos, temblando. Para ellos, figuras poderosas como Kid y Vege, quienes antes se creían invencibles, eran superadas por completo por Kizaru. Y luego estaba esa extraña habilidad de derribar a docenas de personas con un chasquido de dedos. Aplastó por completo la voluntad de lucha del trío. Oye, Curly Bros, ¿te diste cuenta de cómo se movía ese tipo hace un momento? Zoro se desató el pañuelo del brazo. Kizaru claramente pretendía aniquilarlos a todos. Si no había escapatoria, la única opción era luchar hasta la muerte. No. Ese tipo es mucho más rápido que los agentes del CP9 de Enies Lobby. No pude rastrear sus movimientos en absoluto. Sanji, ignorando momentáneamente el irritante apodo de Zoro, intentó encender un cigarrillo pero se congeló al notar que sus manos temblaban levemente. Para un chef, semejante temblor era casi imperdonable. Fue entonces cuando Sanji se dio cuenta de la inmensa presión que Kizaru ejercía sobre él. El almirante Kizaru es un usuario de logía que consumió la fruta Glint Glint, explicó Robin en voz baja. En teoría, su velocidad de ataque es la más rápida del mundo. Podrías considerarlo una versión más fuerte a ese dios. Le Esquipiea. Robin había recopilado esta información previamente, escuchando con sus poderes mientras la multitud hablaba. Grandes reuniones como esta eran perfectas para recopilar información. Bueno, eso definitivamente es un problema. Zoro apretó los dientes, recordando vívidamente la impotencia que sintió ante él. Si no hubiera sido por los poderes de goma de Luffy que contrarrestan la fruta Rumble Rumble, el viaje de los sombrero de paja podría haber terminado en Esquipiea. Pero ¿dónde podrían encontrar otra fruta de goma? ¿Ahora? Además, Kizaru no dependía solo de los poderes de su fruta del diablo como en él. Ah, esto es muy malo, muy malo. No podemos luchar contra un almirante. Los ojos de Apo se movían en todas direcciones mientras parecía calcular las probabilidades de escapar. Pero por mucho que lo imaginara, no había forma de superar a Kizaru. Después de todo, ¿quién podría escapar de la luz misma? Señor, ¿qué debemos hacer ahora? Los piratas de la tripulación de Piratas del Aire parecían a punto de llorar. No todas las tripulaciones seguían el modelo de élite como los piratas del sombrero de paja. Para ellos, con su menor fuerza, incluso si Kizaru no los persiguiera seriamente, probablemente nunca escaparían del archipiélago Sabaody. ¿Qué más podemos hacer? Busquen sus propias oportunidades para escapar. Si suficientes personas se dispersan y corren a la vez, ni siquiera un almirante de la marina puede detenerlos a todos al instante. El corazón de Drake latía con fuerza mientras intentaba analizar la situación. Estaba casi seguro de que Kizaru no reconocía su identidad. Esto tenía sus pros y sus contras. La ventaja era que Drake no tendría que preocuparse de que la mala actuación de Kizaru lo expusiera accidentalmente. La desventaja era que, en una lucha a muerte, Kizaru podría aplastarlo sin que el almirante se diera cuenta.
Lo que Drake no sabía era que Kizaru había reconocido su identidad desde el principio, simplemente no se molestó en acercarse a él. En cuanto a por qué Kizaru no se centró en Drake, se reducía a su atención selectiva. A Kizaru solo le interesaban las mujeres hermosas. Si hubiera sido Tashigi de incógnito, la mirada de Kizaru habría estado fija en ellas de principio a fin. Pensamientos similares pasaban por muchas mentes, aunque la vacilación de Drake provenía de no querer exponerse, mientras que otros simplemente estaban demasiado asustados para enfrentar a Kizaru. ¿Quieren rendirse? Si me ahorran la molestia, podría considerar enviarlos a todos a Impel Down. Después de todo, no hay riesgo de que filtren información allí. Kizaru habló perezosamente, sus palabras hicieron dudar a innumerables piratas. Ser enviado a Impel Down era mejor que morir sin sentido. Siempre existía la posibilidad de planear una fuga durante el transporte. ¿De verdad nos enviarás a Impel Down? Alguien entre la multitud se atrevió a preguntar. La moral de los piratas tocó fondo. Ah, claro que es verdad. Contaré hasta 3. Suelten las armas y vivirán. Si no, morirán aquí. 3. Kizaru levantó 3 dedos. Los piratas tragaron saliva, nerviosos, pero ninguno se rindió de inmediato. Kizaru no se apresuró. Simplemente bajó un dedo y contó lentamente. 2. El sonido de armas al caer al suelo rompió el tenso silencio. Pronto, el ruido de varias armas al caer resonó por toda la zona. Algunos piratas especialmente cobardes ya habían caído de rodillas, aterrorizados de que dudar incluso un segundo más los convirtiera en objetivos. 1. Ya basta. Las voces de Kizaru y Luffy se superpusieron mientras el haki agudo pero resuelto de este último irrumpió y barrió la plaza. Aunque este haki del conquistador novato no era lo suficientemente fuerte como para aturdir a la mayoría de las personas presentes, fue suficiente para sacar a los piratas asustados de su aturdimiento. Soy el hombre que se convertirá en el rey pirata. No caeré aquí. Para convertirte en el rey pirata, tienes que luchar por ello. Si abandonas tus sueños y no puedes seguir adelante, ¿qué diferencia hay entre eso y morir? Luffy le gritó a Kizaru con una convicción inquebrantable. Su férrea determinación reavivó el coraje en los corazones de los piratas que habían flaqueado ante la abrumadora presencia de Kizaru. Capítulo 46. La habilidad de Bonei. Sí, si rendirse y ser enviado a Impel Down no es diferente a morir aquí, entonces ¿cuál es el punto? Los piratas que estaban listos para rendirse comenzaron a armarse de valor para contraatacar. Incluso los supernovas, que se habían centrado únicamente en escapar, se inspiraron en las palabras de Luffy y reconsideraron sus opciones. Para convertirse en supernova, la fuerza de voluntad no podía ser demasiado débil. Solo necesitaba una razón para quedarse y seguir luchando. Mientras Kizaru observaba cómo la moral casi rota de los piratas aumentaba rápidamente ante sus ojos, no pudo evitar sentirse un poco sin palabras. La habilidad de Luffy para encarnar el espíritu indomable de la cucaracha. Funcionó porque tenía la suerte de una cucaracha. Por mucho que lo golpearan, no moría. Por muy fuerte que fuera su oponente, podía prolongar la pelea hasta la victoria. Se le puede llamar uno de los tipos más blindados de la ficción. Pero estos inútiles, ¿qué derecho tenían a actuar como si no tuvieran que temer a un almirante? Yasakani no Magatama. Kizaru volvió a levantar la mano con indiferencia. Para él, este nivel de ataque era tan fácil como un golpe básico. A pesar de que había 8 tripulaciones piratas supernova y una multitud de piratas al azar que sumaban casi 1000 personas, además de los cientos de piratas Firetan que Kizaru casi había aniquilado, todavía no fue suficiente para obligarlo a ponerse serio. Segunda marcha. En el momento en que Kizaru levantó su mano, todo el cuerpo de Luffy se puso rojo, emitiendo grandes cantidades de vapor. Ataque especial. Estrella de pimienta. Escondido entre la multitud, Usopp sorprendentemente reunió su coraje y disparó un tiro crítico a Kizaru. Kizaru inclinó la cabeza con indiferencia para esquivar el ataque. Sin embargo, para su ligera sorpresa, se dio cuenta de que Luffy sombrero de paja había desaparecido de la vista. Gomu Gomu no Pistola Jet. Antes de que Kizaru pudiera activar su haki de observación, Luffy apareció y lanzó un ataque directo. En su estado de segunda velocidad, la velocidad y el poder destructivo de Luffy habían aumentado significativamente. Sus movimientos incluso tenían un toque de la técnica Sword de la armada.
¡Qué miedo! Kizaru retrocedió medio paso, evitando por poco la trayectoria del golpe de Luffy. Sin embargo, sin dominar ninguna de las formas de Haki, la fuerza de Luffy era claramente insuficiente. Incluso con Kizaru conteniéndose intencionadamente, sus ataques no representaban una amenaza real. Gomu Gomu no llega Gatling Gun. Al fallar su primer golpe, Luffy inmediatamente persiguió con una serie implacable de ataques, mostrando su incapacidad innata para rendirse. Esto termina ahora. Desafortunadamente, este estilo de lucha persistente e imprudente fue completamente inútil contra Kizaru. Antes de que Luffy pudiera arrastrarlo a las situaciones de combate cuerpo a cuerpo en las que destacaba, un dedo delgado pero poderoso ya había aparecido frente a su frente. Estallido. Kizaru movió su dedo y todo el cuerpo de Luffy voló hacia atrás como una cometa con una cuerda rota. Estilo de 3 espadas. Garra valiente del demonio toro. Por suerte, Luffy no luchaba solo. Justo cuando salía volando, Zoro cargó hacia adelante con sus espadas preparadas. Las famosas espadas Shusui, Wado Ichimonji y Sandai Kitetsu atacaron al unísono, concentrando todo su poder destructivo en una única estocada explosiva. Sonido metálico. Pero para asombro de Zoro, Kizaru simplemente levantó un dedo, deteniendo todo el poder de su ataque de 3 espadas en su punto máximo. Con la punta de su dedo cubierta de haki de armamento negro azabache, Kizaru bloqueó sin esfuerzo el poder combinado de las 3 espadas legendarias de Zoro. Por mucha fuerza que Zoro aplicara, no podía avanzar ni un centímetro más. La fuerza que había perfeccionado durante años de entrenamiento incansable parecía completamente inútil ante el abrumador poder de Kizaru. A Zoro le costaba aceptar esta realidad. Prepárate para morir. Urouge lanzó su enorme arma con forma de pilar hacia la cabeza de Kizaru. Desde otro ángulo, Hawkins, en su enorme forma de hombre de paja, atacó con 2 guadañas con forma de media luna dirigidas al cuello y la cintura de Kizaru. Mientras tanto, Sanji descendió desde arriba con una patada llameante, y Pierna Negra se prendió fuego. Fue un ataque total y multifacético. Vaya, qué terrorífico. Incluso ante lo que parecía un movimiento final coordinado, la expresión de Kizaru permaneció completamente inalterada. Auge. En el momento en que las palabras salieron de sus labios, una inmensa oleada de energía brotó de Kizaru, irradiándose hacia afuera como una tormenta. Si Orochimaru, del mundo de Naruto, hubiera presenciado esta escena, probablemente se habría quedado sin palabras. Solo alguien con la fuerza física y la maestría de Kizaru podría desatar una explosión de energía tan poderosa sin pensarlo 2 veces. Uroge, Hawkins y Sanji fueron lanzados instantáneamente por la onda expansiva. Sin embargo, Zoro logró mantenerse firme ante la explosión inicial, apretando los dientes para soportar la presión. Desafortunadamente para él, Kizaru simplemente se rió suavemente. Auge. La segunda oleada de energía, varias veces más fuerte que la primera, expulsó a Zoro de la plaza. Habitación. En ese momento, Lau, que había estado esperando la oportunidad perfecta, finalmente actuó. Su campo espacial, que se expandía rápidamente, abarcó incluso a Kizaru. Interesante. Kizaru observaba la escena con serena indiferencia. Si bien la Ope Nomi era una fruta poderosa, no era omnipotente. Incluso si Kizaru se quedara completamente inmóvil, las habilidades de Lau no podrían mover ni un solo mechón de su cabello. Pero al instante siguiente, Kizaru arqueó levemente una ceja. Estas supernovas lo habían sorprendido. Matadero. Lau activó sus poderes con toda su fuerza, pero en lugar de apuntar directamente a Kizaru, intercambió lugares con Jewel Ribonei, colocándola justo a su lado. Te tengo. Bonei apareció instantáneamente detrás de Kizaru, con su mano presionando su muslo. La habilidad del Capitán Bonei puede convertir a los enemigos en niños. Esto es, hemos ganado. Estamos salvados. Por eso es una supernova. Bajo el toque de Bonei, la forma de Kizaru se encogió rápidamente, transformándose en un chico guapo con mejillas sonrosadas en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, justo cuando Bonei se preparaba para impulsar aún más su habilidad para encogerlo aún más, se dio cuenta de que su mano no podía penetrar la capa de haki de armamento negro azabache que ahora cubría el cuerpo de Kizaru. Date prisa. Mi habilidad no lo detendrá por mucho tiempo.
Sin perder tiempo, Bonei se retiró rápidamente, dejando el campo de batalla a los otros piratas. A pesar de que Kizaru ahora parecía un niño de 10 años, la abrumadora sensación de peligro que exudaba no había disminuido en lo más mínimo. Como supernova, Bonei no se hacía ilusiones sobre la situación y no estaba dispuesta a subestimar a Kizaru simplemente porque ahora parecía un niño. Jajaja. Quien reclamará la cabeza de un almirante de la marina soy yo. Muévanse, idiotas. No se interpongan en mi camino. Nadie me va a robar esto. Los piratas, aterrorizados y al borde de la rendición, avanzaron con renovado vigor, blandiendo sus armas y arremetiendo al unísono. Incluso Zoro fue empujado inadvertidamente hacia atrás por la turba. Vaya, qué mala suerte. Dijo Kizaru con fingido pesar, sacudiendo la cabeza como lamentando su situación. Luego, con mucha calma, levantó la mano. Capítulo 47. Rayleigh. Bajar. Al ver cómo se desarrollaba la escena, Bonei de repente se dio cuenta de algo y gritó a los piratas que atacaban a Kizaru. Pero es difícil persuadir a alguien destinado a morir. Los piratas, ansiosos por reclamar la cabeza de un almirante de la marina, ignoraron la advertencia de Bonei, demasiado consumidos por su codicia como para prestarle atención. Solo Zoro, relegado a la retaguardia de la multitud, pareció percibir el peligro. No se abalanzó con los demás, sino que siguió el consejo de Bonei y se dejó caer al suelo. Aunque lo pisotearon un par de veces después de caer, no fue nada comparado con lo que vino después. Yasakani no Magatama. Incluso en su estado encogido, la fuerza de Kizaru apenas había disminuido. Quizás se debía a que se había vuelto demasiado perezoso para aprovechar al máximo su potencial en los últimos años, o quizás las mejoras de los poderes de su fruta del diablo permanecían intactas incluso en su forma más pequeña. En el momento en que estalló un aluvión interminable de rayos de luz, incluso los piratas más feroces quedaron aterrorizados. ¿No se suponía que se había convertido en un niño? ¿Por qué un niño almirante de la marina sigue siendo tan aterrador? Pup. 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 Innumerables rayos de luz atravesaron los cuerpos de los piratas. Muchos ni siquiera pudieron gritar antes de desplomarse como espigas de trigo arrastradas por el viento, cayendo en grandes franjas. Con un solo ataque, cientos de piratas fueron asesinados. Una amplia zona en forma de abanico frente a Kizaru estaba sembrada de cadáveres, y la sangre que emanaba de ellos formaba finos chorros en el suelo. Zoro. Te voy a mandar a volar. Luffy, sin saber que Zoro ya se había puesto a cubierto, se sintió abrumado por la ira, asumiendo que Zoro estaba entre los piratas caídos. En su furia, Luffy atacó a Kizaru imprudentemente, sin prestar atención al hecho de que el almirante de la marina acababa de diezmar una horda de piratas. El chico a quien Shanks el pelirrojo le confió su brazo. Y aquí termina tu viaje. Ama no Murakumo. Activado por su haki de observación, el ahora joven Kizaru rió levemente mientras sacaba una espada radiante de luz del aire con su mano derecha. Al instante siguiente, el suelo bajo los pies de Kizaru se hizo añicos con un fuerte estruendo mientras se transformaba en un borrón, lanzándose hacia Luffy. Justo cuando la espada de Kizaru parecía lista para cortar la cabeza de Luffy, una figura de cabello blanco finalmente salió de las sombras, incapaz de contenerse por más tiempo. Sonido metálico. El agudo choque de espada contra hoja reverberó, y una explosión de presión de espada surgió de Kizaru y el recién llegado. La plaza, pesadamente pavimentada, quedó reducida a escombros, dejando un enorme cráter de decenas de metros de ancho. El propio Luffy salió despedido más de 100 metros por la fuerza del choque. Afortunadamente, gracias a su cuerpo de goma y su notable resistencia, salió relativamente ileso. Para una persona común, una caída así habría resultado, en el mejor de los casos, en huesos destrozados y músculos desgarrados. Vaya. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? La mano derecha del rey pirata, el rey oscuro Rayleigh. El joven Kizaru entrecerró los ojos levemente. Incluso frente a un oponente formidable como Rayleigh, su mano derecha, que sostenía la espada de luz radiante, se mantuvo firme como una roca. ¿Qué? ¿Rey oscuro Rayleigh? La legendaria mano derecha del rey pirata. Genial. Con Rayleigh aquí, quizá tengamos una oportunidad de escapar. Los piratas supervivientes no pudieron evitar vitorear. Kizaru los había aterrorizado por completo.
En tan solo unos minutos desde el inicio de la batalla, casi la mitad de ellos habían sido aniquilados por él. Incluso entre las supernovas, una había muerto y otra resultó gravemente herida. Y pensar que se suponía que Akainu era el más despiadado de los 3 almirantes. Jaja, solo soy un anciano de paso. Almirante Kizaru, le agradecería que tuviera un poco de piedad. El hombre de cabello blanco, que llevaba gafas, levantó la cabeza y reveló una sonrisa cordial. Si estás jubilado, no te metas en este tipo de cosas. La verdad es que tengo muy buen carácter. Si fuera Sakazuki, no lo dejaría pasar. Kizaru ofreció su serio consejo. Aunque había atraído deliberadamente a Rayleigh, su sugerencia contenía cierta sinceridad. Si Akainu fuera almirante de flota en lugar de Sengoku, las cosas no serían tan civilizadas. Desafortunadamente para Kizaru, Rayleigh no era el tipo de hombre que prestara atención a tales advertencias. En cambio, al escuchar las palabras de Kizaru, pareció aún más intrigado, examinando con la mirada la joven figura que tenía ante sí. Bueno, parece que el almirante Kizaru rejuvenece con el paso de los años. Fascinante. Si hay un secreto, ¿qué tal si lo compartes conmigo? Rayleigh se rió entre dientes mientras hablaba. Aunque los dos intercambiaban palabras de una manera aparentemente alegre, sus espadas permanecieron trabadas en una lucha feroz. La enorme presión de sus armas entrechocando llenó el aire, obligando al suelo debajo de ellos a ceder bajo la intensidad. ¡Qué fuerte! Zoro, arrastrándose desde una pila de cuerpos, observó con ojos brillantes el duelo entre 2 de los mejores luchadores del mundo. Si la situación no fuera tan grave, a Zoro le habría encantado sumarse a la lucha, aunque si después sería derrotado por completo era otra cuestión. Oye, ¿qué pasa? ¿Ha venido el Rey Oscuro Rayleigh para ayudarnos? Franky no pudo evitar rascarse la cabeza. En batallas de esta magnitud, los más débiles, aquellos sin la fuerza suficiente, eran prácticamente inútiles. La siguiente parte de esta pelea está fuera de nuestro alcance. Es hora de encontrar la manera de retirarnos. Robin habló mientras activaba sus poderes, haciendo que crecieran pequeñas bocas en los cuerpos de Luffy y Zoro, instándolos silenciosamente a retroceder y prepararse para escapar. Ya habían demostrado su valentía al luchar por sus sueños. No había necesidad de morir allí. Eso no sería perseguir sus sueños, sería un suicidio. A medida que el enfrentamiento entre Kizaru y Rayleigh se intensificaba, innumerables rayos negros explotaron a su alrededor. Aunque Rayleigh llevaba más de una década retirado, su aura de potencia de primer nivel seguía intacta. De hecho, su Haki del Conquistador parecía aún más fuerte que antes, prueba de su espíritu indomable. Sin embargo, mientras que el Haki del Conquistador podía hacerse más fuerte con el espíritu de una persona, la fuerza física de Rayleigh se había estancado con los años e incluso había comenzado a declinar. Parece que he ganado. Kizaru entrecerró los ojos y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. En un enfrentamiento entre luchadores de élite, hasta la más mínima diferencia podía magnificarse infinitamente, por no hablar del hecho de que Rayleigh ya había pasado su mejor momento. Eso aún no es seguro. La sonrisa de Rayleigh no flaqueó. Reconociendo sus defectos, Rayleigh decidió no persistir en su estancamiento. Con un repentino aumento de fuerza, obligó a Kizaru a retroceder. Sin muchas ganas de luchar a muerte, Kizaru tampoco insistió. En un instante, ambos intercambiaron cientos de golpes, con sus espadas chocando repetidamente. Sin embargo, para luchadores de su calibre, tales intercambios ni siquiera se consideraban un calentamiento. Sigue siendo el mismo de siempre. Tras unos pocos intercambios, Rayleigh se dio cuenta de que Kizaru se estaba conteniendo otra vez. Siendo así, tampoco veía sentido a luchar hasta el final. Haz el trabajo por el que te pagan. Sengoku nunca me ha subido el sueldo, así que estoy indefenso. Kizaru habló en su tono relajado habitual. Después de todo, nadie presente se dio cuenta de que se estaba guardando los golpes. Para los espectadores, los 2 luchadores de élite parecían enfrascados en una lucha de vida o muerte, muy igualados. Capítulo 48. Escape. Tan rápido. Este es el poder de un verdadero espadachín. Zoro observaba con una emoción incontenible, tanta que ni siquiera captó el mensaje de Robin. Aunque la esgrima de Rayleigh y Kizaru le parecía algo débil, Zoro sabía que 2 maestros de su calibre no podían contenerse.
El problema debía ser su incapacidad para comprender plenamente su nivel de habilidad. Deja de perderte. Prepárate para correr. Luffy extendió el brazo a distancia, agarrando a Zoro por el hombro para alejarlo del borde del campo de batalla entre los dos grandes espadachines. Si bien Luffy nunca tuvo miedo de enfrentarse a oponentes poderosos, eso no significaba que fuera ciegamente imprudente. Sabiendo que aún había una gran diferencia entre él y un almirante, sería una tontería seguir luchando. Ni siquiera un idiota tomaría una decisión tan tonta. Ah. Mis espadas. Zoro apenas logró sujetar sus 3 espadas. Si se le hubieran escapado por una razón tan ridícula, habría sido una vergüenza para cualquier espadachín. Jajaja. Creí que estaba perdido, pero la suerte de Usopp es insuperable. Usopp es increíble. Deja de perder el tiempo y corre ya. Cuando la tripulación del sombrero de paja comenzó su retirada, los piratas restantes tampoco se atrevieron a quedarse. ¿Quién sabía cuánto tiempo podría contener a Kizaru el Rey Oscuro Rayleigh? Si no aprovechaban la oportunidad de escapar ahora, ¿qué esperaban? ¿No vas a perseguirlos? Ni siquiera intentan disimularlo. Rayleigh, quien planeaba escabullirse pronto, encontró la situación desconcertante. Solo había intervenido para entretener a Kizaru un poco, principalmente por respeto a Shanks y para ayudar al chico de sombrero de paja. No tenía intención de enfrentarse a la armada en serio. Pensó que una vez que Kizaru persiguiera a los piratas que huían, aprovecharía la oportunidad para escapar. Con los años, él y la armada habían desarrollado un entendimiento mutuo. Ninguno de los dos bandos molestaría al otro por incidentes menores. Después de todo, Rayleigh seguía siendo un luchador de primera. Y aunque ahora estaba solo, su condición de ex primer oficial de los piratas Roger le permitía reunir fácilmente a antiguos compañeros de tripulación si era necesario. Si luego invocara el nombre de Roger, el caos resultante no sería comparable al de un Yonko, pero aún así causaría muchos dolores de cabeza a la armada. Por supuesto, tales medidas eran el último recurso. Rayleigh prefería no crear problemas innecesarios que tampoco le beneficiaban. Lo que le sorprendió ahora, sin embargo, fue la inacción de Kizaru. En lugar de perseguir a los piratas que huían, Kizaru permaneció inmóvil. ¿Sería posible que en realidad estuviera atacando a Rayleigh? ¿Perseguirlos? ¿Para qué molestarse? Me detiene la mano derecha del rey pirata. Mi oponente es el Rey Oscuro Rayleigh, y me he convertido en un niño gracias a las artimañas de las supernovas. No puedes culparme por circunstancias ajenas a mi voluntad, ¿verdad? El tono de Kizaru era tan perezoso como siempre. A medida que se fue acostumbrando a su cuerpo juvenil, su fuerza de combate volvió constantemente a su punto máximo. Kizaru incluso podía sentir que, si quisiera, podría negar sin esfuerzo el efecto de transformación causado por la fruta del diablo de Bonei. Sin embargo, la sensación de juventud era bastante agradable. Aunque Kizaru se había fortalecido continuamente con el paso de los años, había algo nostálgico y refrescante en recuperar su forma juvenil. No se molestó en disipar el efecto de la fruta del diablo, después de todo, no causó ningún daño tangible. Clásico tú. Rayleigh no pudo contener una sonrisa burlona, casi riendo a carcajadas. Esta respuesta era típicamente Kizaru, en perfecta armonía con su habitual actitud relajada. Como parecía que la marina no lo tenía en la mira específicamente, a Rayleigh no le importó ayudar a Kizaru a mantener las apariencias. En el peor de los casos, podría esconderse durante unos meses. A juzgar por la actitud de Kizaru, la marina probablemente no tomaría el asunto muy en serio. Aunque no los persiga, es posible que esos niños no lleguen muy lejos. Kizaru adivinó rápidamente lo que Rayleigh estaba pensando. Ver la actitud relajada, casi divertida, del anciano le molestó un poco. Después de todo, todavía era un almirante de la marina y no podía soportar que Rayleigh tratara a la marina como una broma. Claro que tomarse las cosas en serio no era su estilo. Un poco de esfuerzo a medias bastaba para guardar las apariencias. Ayuda. Un monstruo. Un monstruo. Soy Bartolomeu Kuma. Hay un señor de la guerra del mar ahí delante. Tantos Bartolomé Kumas. La tripulación del sombrero de paja ni siquiera había logrado llegar a Toussaint-Sunny cuando se dieron cuenta de que el camino al puerto estaba bloqueado. Los piratas que habían corrido adelante ahora huían en pánico, tropezando entre sí como si un horror indescriptible los estuviera persiguiendo. ¿Qué pasa?
¿Está bloqueado el camino? ¿Buscamos otra ruta o seguimos adelante? Zoro aferró las empuñaduras de sus espadas, ansioso por entrar en acción. Tras presenciar el enfrentamiento entre los dos grandes espadachines, sintió que había adquirido una comprensión más profunda de la esgrima. Ansiaba un oponente que pusiera a prueba sus nuevos conocimientos. No será fácil abrirse paso. Robin habló, su voz teñida de inquietud. Usando sus habilidades de fruta flor para explorar el futuro, vislumbró una escena que puso a prueba los límites de su comprensión. Bartolomé Kuma. 2 filas de imponentes y corpulentas figuras, 12 cuerpos idénticos parecidos a los de Kuma, bloqueaban por completo el único camino al puerto. Su tamaño y su imponente presencia bastaron para aplastar cualquier esperanza de escape. ¿Podría alguien explicar cuándo el señor de la Guerra del Mar aprendió a replicarse? ¿Y por qué había una docena de ellos ahora? ¿Cómo podría alguien superar esto? ¿Qué diablos es eso? Usopp trepó a la rama de un árbol con su telescopio, solo para caer despavorido al ver lo que le esperaba. Afortunadamente, Chopper se transformó rápidamente en humano para atraparlo. Hasta ahora, la tripulación del sombrero de paja ya se había enfrentado a más de la mitad de los 7 señores de la Guerra del Mar. Incluso habían derrotado a más de uno. Pero ya fuera Crocodile o Gecko Moria, cada batalla había llevado a la tripulación al borde de la destrucción. Y ahora, 12 versiones de Bartolomeu Kuma aparecieron a la vez. Aunque no fueran tan poderosas como el original, la sola cantidad era abrumadora. Maldita sea. Vamos a atacar. La declaración de Franky fue interrumpida abruptamente cuando un rayo láser pasó a su lado, abriendo agujeros en varios piratas desafortunados que se encontraban cerca. Al ver la carnicería, Franky se tragó el resto de sus palabras. Su cuerpo modificado podía resistir ataques comunes, pero un láser capaz de vaporizar carne y hueso, eso estaba muy por encima de lo que podía soportar. ¿No es esa la técnica utilizada por ese almirante de la marina? Kobe miró horrorizado los cadáveres humeantes. Había una vez soñado con convertirse en un marine. Pero después de ser salvado por Luffy y quedarse para ayudar a su imprudente salvador y a Zoro, el vagabundo perpetuo, Kobe se vio atrapado en las aventuras de la tripulación del sombrero de paja. Antes de darse cuenta, estaba en la lista de personas buscadas de la marina, sirviendo como navegante de los sombreros de paja y despidiéndose de su sueño de infancia de unirse a los marines. Retírense por ahora. Es obvio que la armada tiene planes para esto. Si intentamos abrirnos paso, quién sabe qué peligros peores nos esperan. Sanji encendió otro cigarrillo con el rostro sombrío. Su única esperanza ahora era apostar a que la armada carecía de personal suficiente para eliminar por completo a todos los piratas del archipiélago Sabaody. Las fuerzas de los piratas se habían dispersado en sus intentos de huir, pero si pudieran reagruparse y lanzar un avance coordinado, sus posibilidades de éxito aumentarían significativamente. Por supuesto, este plan dependía de una condición crítica. El legendario Rey Oscuro Rayleigh tenía que mantener a Kizaru ocupado. Si Kizaru fuera libre de actuar, no importaría cuántos piratas se unieran, todos serían masacrados. Entonces nos retiraremos. Luffy hizo la llamada sin dudarlo. Aunque sus rutas de escape estaban bloqueadas, no mostró ningún atisbo de desesperación ni miedo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias.
Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.